La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios y hoy vamos a hablar una vez más basado en Mateo, en este caso, en el capítulo número 4. Así que les pido que busquen en su Biblia, en Mateo capítulo 4. La semana anterior, fue en los cultos de la mañana, porque estuve predicando en la mañana. Hablamos acerca de el rey humilde, basado en Mateo capítulo 3. Hoy vamos a hablar de el rey probado. En este caso, hablando de Jesús, cuando fue llevado al desierto para ser probado. No olvidemos, hermanos, que estamos siguiendo un objetivo a través del estudio de Mateo, o los mensajes en el Evangelio de Mateo, y es hacer de Cristo el Rey de nuestra vida. Porque realmente el objetivo de Mateo, o del Espíritu Santo a través de Mateo, fue precisamente dar a conocer a los judíos y a todas las naciones que Jesús era el Mesías esperado, era el Rey prometido que había llegado a la tierra. Y por supuesto que eso cambió completamente el panorama de la historia. Es por eso que hoy en día se dice antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros estamos viviendo en la era después de Cristo. Y así también en la vida de cada uno. Cuando Cristo llega a la vida como Rey, hermanos, se parte la historia de nuestra vida. Amén. Antes de Cristo, o antes de conocer a Cristo, y lo que hoy conocemos, lo que hoy ha sucedido después de haber conocido al Señor. Así, hermanos, la obra de Cristo es maravillosa. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de algunas lecciones que encontramos en la prueba a la cual Jesús fue sometido de acuerdo a lo que dice Mateo 4. Vamos a leer en el versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó? El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Estamos hablando, hermanos, del momento cuando Jesús fue llevado para ser, dice la palabra, tentado. En el capítulo anterior encontramos a Cristo, hermanos, bautizándose, que es un acto de humillación que Jesús tuvo. Y vean qué lindo, cuando Jesús se humilló pasando por las aguas del Jordán, dice la palabra que cuando él salía, el Espíritu de Dios vino sobre él y permaneció sobre él. Y la unción del Espíritu en él
y la voz del Padre que se oye, hermanos, certificando, aprobando la obra de Cristo, hermanos, lo capacitó para iniciar el ministerio de la salvación, el ministerio de llevar a los hombres al perdón de Dios y a la vida eterna. Pero vea qué interesante, antes que el Señor, es decir, como parte ya de lo que fue el inicio del ministerio del Señor Jesús, fue precisamente, hermanos, con una batalla contra el diablo. Y eso realmente es lo que sucede en la vida de los cristianos. Cuando usted y yo decidimos aceptar a Cristo, ahí comienza la batalla, hermano. La batalla espiritual del enemigo contra nuestra vida y sobre todo contra el propósito, hermano, que hemos aceptado, que hemos traído a nuestro corazón a través de haber aceptado a Cristo, que es aceptar el reino de Dios, aceptar la voluntad de Dios, aceptar el plan redentor de Dios, aceptar la obra magna de Dios en nuestra vida. Eso es lo que representa aceptar a Cristo. Claro, cuando el enemigo ve a alguien que se rinde a Cristo y que se pone en las manos de Dios para hacer la obra de Dios, entonces ahí el enemigo le declara la guerra. Y aquí vemos una declaración, hermanos, de guerra de Satanás contra Jesús, debido a que Cristo, hermanos, se humilló y puso su vida en las manos de su Padre para hacer su voluntad. Ahora, dentro de este pasaje de la Escritura, quiero que veamos algunas cosas interesantes. Primero, hermanos, ¿cómo explicar que la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Esto parecería, así viéndolo con mucha simpleza, o leyendo nada más lo que dice acá sin mayor estudio o meditación en la palabra, parecería que Dios a través del Espíritu Santo estaba empujando a Cristo al pecado, porque obviamente la palabra tentación eso significa, y lo vamos a ver un poquito más adelante el significado. Pero en realidad no significa, hermanos, que Dios estaba empujando a su Hijo hacia el pecado, que ese es en sí el propósito de la tentación. Por eso hice, hermanos, referencia a lo que pasó un momento antes en la vida de Jesús, que el Espíritu Santo vino sobre él, y dice la palabra, y permaneció sobre él. Esto lo que significa es que el Espíritu Santo, hermanos, estaba sobre la vida de Cristo para, hermanos, ayudarle a enfrentar las tentaciones del maligno con un propósito, y vamos a ver los propósitos un poquito más adelante. Lo que significa esta porción de la Escritura, o sobre todo este versículo que dice que fue llevado por el Espíritu, significa que Jesús fue al desierto para esta batalla espiritual bajo la unción del Espíritu Santo, bajo, hermanos, la gloria del Espíritu que estaba sobre él. Y efectivamente, hermanos, esta es una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos enfrentar esta batalla espiritual que fue declarada por el enemigo desde el momento cuando usted y yo aceptamos a Cristo. No vamos a poder enfrentar esta batalla, hermanos, con el enemigo, sino a través de la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. El Espíritu le dio la victoria a Cristo y el Espíritu Santo le dará la victoria a usted y a mí. No es, hermano, de buena voluntad, no es de fuerza humana, no es de un buen ánimo, no es de un buen deseo, como usted y yo vamos a vencer en la batalla espiritual, sino será por la unción del Espíritu, por el poder de Dios sobre nuestra vida. Así que no es Dios el que impulsa al hombre al pecado, como aparentemente podría alguien interpretar al leer este versículo. Dice la palabra de Dios, y quiero aquí leerles lo que dice Santiago. Vamos ahí a esa palabra de Santiago capítulo 1 y versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque el que no soporta la tentación, hermanos, el propósito de Satanás es destruir su vida.
El que no soporta la tentación es marcado por el enemigo una derrota en el campo espiritual en la vida de esa persona. Pero el que soporta la tentación y se mantiene fiel a Dios y firme, hermanos, en su convicción como hijo de Dios, es, dice la palabra, bienaventurado. ¿Por qué? Porque entonces estamos siendo llevados a un plano, hermanos, de mayor fortaleza espiritual para enfrentar aún mayores ataques del enemigo en el futuro. Si usted y yo no superamos la prueba, la tentación que ha venido ahora, mucho menos vamos a superar o a enfrentar las situaciones aún mayores que vendrán el día de mañana. Es como cuando la persona se ejercita para tener más fuerza físicamente hablando, ¿verdad? Un levantador de pesas, por ejemplo, no va a levantar 300 libras de peso, hermanos, de la noche a la mañana. Tiene que comenzar levantando 50, después 100, después 125, después 200, para poder llegar a un peso superior, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, en las tentaciones, si nosotros no podemos vencer una tentación de 5 libras, mucho menos vamos a poder enfrentar una tentación de este calibre. Porque aquí no fue, hermanos, que el diablo envió algún demonio a tentar a Jesús, sino que él mismo dijo: yo voy a ir y lo voy a derrotar. Así que este fue un enfrentamiento con el mismo diablo, ¿verdad? Pero, hermanos, esto es así. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, con la ayuda del Señor y bajo la unción del Espíritu Santo, a enfrentar las tentaciones para vencerlas. Dice que es bienaventurado. Ahora, a este versículo quería llegar, al 13, dice: cuando alguno es tentado, o sea, impulsado al mal, al pecado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, esto me da, hermanos, una luz para entender la tentación de Jesús. La tentación de Jesús, es decir, Él pasó por esa tentación con un propósito, ¿verdad? Y que ya lo vamos a ver. Me da también la idea, hermanos amados, que el Espíritu Santo no empujó a Jesús para ser tentado, es decir, para caer en el pecado, sino más bien que el Espíritu Santo lo acompañó, su presencia, su poder en él, para que él pudiese enfrentar esta tentación o tentaciones varias del maligno sobre su propia vida. La otra cosa importante, hermanos, es que cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que pasa en el ámbito espiritual y qué es lo que pasa en su vida? Porque algunas veces no entendemos esto, hermano. Uno dice, bueno, aceptar a Cristo, levantar la mano, repetir una oración y que los hermanos oren por uno, y la gente cree que eso es todo lo que ha pasado, porque es lo que percibimos, hermanos, en el mundo real, en el mundo, diríamos, físico. Pero en el mundo espiritual, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo espiritual? Cuando una persona se rinde a Cristo, ¿qué es lo que ha pasado en el ambiente espiritual? Y lo dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1. Les leo estos versículos. Efesios capítulo 1 y versículo 12. Dice la palabra: versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio que se predica, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Fíjese cómo viene el proceso de la conversión. El proceso de la conversión, en primer lugar, hermanos, es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, comienza a hacer la obra en el corazón del hombre a través de la palabra. O sea que la materia prima de Dios para hacer una obra de transformación en la vida de un hombre es el evangelio, o sea, la palabra de Dios. Por eso que es necesario exponerse a la palabra, hermanos, para que Dios haga esa obra en nuestros corazones. Cuando alguien se expone al evangelio, entonces el Espíritu toma esa palabra y trae la salvación de Dios al corazón de los hombres. Cuando uno reconoce a Cristo y cuando uno ha creído, dice Pablo aquí, y habiendo creído en él, dice que somos
Eso no lo vemos, pero es tan real como lo que vemos, hermano. Lo que sucede en el mundo físico es que dice, bueno, uno va a una iglesia, oye el evangelio, qué bueno, Dios tocó mi corazón, uno confiesa a Cristo, uno repite una oración, se ora por la persona. Eso es lo que se ve en el campo físico. Pero en el campo espiritual lo que ha sucedido es que ha habido ahí, por esa fe, que no la vemos, pero que el Espíritu trabaja en el corazón, esa fe, hermanos, nos lleva a una nueva vida. Esa fe nos lleva a una relación personal, a conocer a Cristo de manera personal. Y como una garantía de Dios, de esa obra espiritual que Él ha hecho en nuestra vida, Él pone su Espíritu en nosotros. O sea que, hermano, mire, esto es, ¿qué tiempo falta? Porque comienzan a surgir una serie de conexiones de la palabra de Dios con un principio y otro, hermano. Pero es por eso que el cristiano, hermano, no debe ser cristiano o no debe de creer que es cristiano y que debe de agradar a Dios solamente cuando está en un culto, en un templo, hermano. Porque desde el momento que nosotros le entregamos la vida a Cristo por el evangelio que escuchamos y Dios hizo esa obra de salvación y puso su Espíritu sobre nosotros, nosotros nos hemos convertido en un templo de Dios. Así que andamos, hermanos, al Espíritu Santo por todo lugar donde andamos. Algunos creen que el Espíritu de Dios solamente está cuando uno entra a un templo y uno puede sentir ese ambiente de adoración a Dios. Pero, amados hermanos, aquellos que hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido en templo y morada del Espíritu Santo. Así que el Espíritu está con usted ahí en la casa, hermano. El Espíritu está con usted ahí en la cama. El Espíritu está con usted cuando usted ve algo. El Espíritu Santo está con usted en todo lugar, en toda circunstancia. Hermano, en el trabajo, cuando usted está revisando su trabajo, cuando usted está actuando en el trabajo, cuando usted está haciendo algo, hermano, sea dentro o fuera de la casa, ahí está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual, hermanos, el Espíritu Santo ha venido, dice Pablo, a morar en nuestro corazón. Entonces, usted y yo, con el Espíritu Santo, podemos, hermanos, vencer toda tentación. Es que mire, es que yo soy débil, hermano. Es que mire, es que yo, fíjese que acabo de comenzar esto. Es que mire, que yo tengo esa debilidad de las mujeres. Que mire, yo tengo esa debilidad de los hombres. Tengo esa debilidad de meter la mano donde no debo. Y todos le estamos atribuyendo a las debilidades. Es que mire, yo tengo una debilidad que hablo mucho. Tengo esa debilidad que soy muy chambroso. Tengo esa debilidad que mi lengua no la puedo manejar, hermano. Hermano, en el nombre de Jesús, si usted es cristiano, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo y con Él todo lo podemos. Y sobre todo cuando hablamos, hermanos, de la batalla espiritual contra la obra maligna, usted y yo podemos en Cristo. Dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Él usted y yo somos más que vencedores. Pero es necesario, hermanos, que nosotros entendamos lo que ha acontecido en nuestra conversión a Cristo. Usted no es sencillamente un miembro de una iglesia, hermano. Usted no es sencillamente una persona que está amembrada a una iglesia. Usted es templo del Espíritu. La gloria de Dios está habitando en su corazón. El poder de Dios está en su vida y con Él usted y yo somos más que vencedores y podemos someter toda obra maligna. Ahora, en segundo lugar, la tentación. La palabra tentación significa motivar, impulsar, empujar hacia el pecado. La tentación obviamente tiene un objetivo. Y ese objetivo de Satanás a través de la tentación, hermanos, es de llevarnos a una actitud de rebelión, desobediencia a Dios. Que fue lo primero que hizo Satanás allá en el huerto del Edén. Sí, que el huerto del Edén tiene muchas lecciones para nosotros de todos los tiempos. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Adán y Eva estaban viviendo, hermanos, en una comunión perfecta con Dios. Estaban viviendo en un estado de perfección
siguiendo, hermano, la dirección de Dios, aunque no había una Biblia en aquel momento, pero sí Dios les había hablado, es decir, tenían una palabra, hermanos, que habían recibido de parte de Dios. Y así como Adán y Eva eran hombres, es decir, una pareja perfecta, tenían una buena memoria, hermano. Hoy la memoria se nos ha atrofiado por el pecado, pero en aquel tiempo, hermanos, en ese tiempo perfecto donde vivió Adán y Eva, la memoria era perfecta. Entonces ellos sabían, hermanos, de primera mano, estaban totalmente conscientes, porque cuando la serpiente viene en el capítulo 3 de Génesis para tentar a Eva, ella dice, pero es que Dios dice, es decir, Dios nos ha dicho. Ella sabía perfectamente que no debía de hacer lo contrario que Dios le había dicho. Pero esa fue, hermano, la estrategia de Satanás. Satanás vino y de una manera sutil, hermanos, convenció a la mujer. Porque la tentación siempre se presenta, hermanos, de manera agradable, de manera apetecible, ¿verdad? La tentación no se manifiesta así con una cara de monstruo. La tentación se presenta con una cara bonita. Se presenta con un atractivo, hermano. Se presenta como algo bueno. Y le dice Satanás a la mujer, por eso es que no hay que estar dialogando con los demonios, hermano. No hay que estar dialogando con el diablo. Amén. Sino que, porque la mujer se puso a dialogar con el diablo, hermano. Entonces el diablo dice, no, es que lo que pasa es que te conviene que comas de este fruto, porque cuando tú comas de este fruto, fíjese qué inteligente, malignamente el diablo, le dice, tú serás como Dios. Ahí fue donde le despertó, creo yo, hermanos, la verdad, ese pecado de querer realmente ser igual a Dios, lo que se llama el orgullo, lo que se llama la soberbia del hombre, ¿verdad? La vanidad del hombre. Le dice, serás como Dios. Y cuando el diablo le dijo a ella, serás como Dios, entonces, hermanos, parece que ella cedió en su obediencia perfecta al Señor y comió del fruto prohibido. Y es la misma mentira que el diablo anda hoy en día, hermanos, hablándole a la gente. Dice, mira, si tú haces esto, si tú me sirves, si tú me obedeces, si tú haces esto que yo te digo, yo te voy a hacer a ti alguien poderoso. Por ejemplo, los narcotraficantes son poderosos según ellos, en dinero y en autoridad, pueden hacer lo que quieren, hermanos, precisamente porque el diablo los ha engañado. Los ha engañado, los ha hecho creer que son dioses, que son superiores a los demás, que pueden fabricar su propia felicidad, su propio paraíso. Amado hermano, cuando es un engaño del enemigo, un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque a eso apela, hermano, la tentación del enemigo a exaltar la soberbia, el orgullo, la vanidad del corazón de los hombres. Entonces dice la palabra que el tentador para eso viene, hermano. O sea, no hay duda alguna que Satanás todos los días va a preparar, hermano, un escenario de tentación para nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere sacar del camino, nos quiere volver soberbios, orgullosos, vanidosos, autosuficientes. Entonces, para ello, el diablo va a tirar sus tentaciones para que apartemos nuestra sinceridad, nuestra sincera obediencia a Cristo y nos vayamos por el camino, hermanos, de nuestra propia soberbia. Y es ahí donde el enemigo atrapa y destruye la vida de los hombres. Por eso la tentación, que es motivar, impulsar, empujar hacia el pecado, hay que tener el discernimiento del espíritu, hermanos, activo, el radar espiritual. ¿Ha visto esos radares que hay en los aeropuertos? Hoy en día los aeropuertos modernos, que se mueve para un lado y otro ese aparato. ¿Por qué? Porque está percibiendo todo lo que está en el aire, está identificando todos los objetos que están volando alrededor. Hermano, así también el Espíritu Santo, hermano, nos dé discernimiento para entender lo que está pasando y la manera como Satanás quiere, hermanos, de manera sutil meternos en sus trampas de muerte. Dice la palabra, volviendo aquí, bueno, antes de volver a Santiago,
quiero leerles este versículo de Primera de Tesalonicenses 3, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo está hablando de las sutilezas de Satanás, hermanos, para engañar a los siervos. Y entre ellos estaba los padecimientos y las tribulaciones a causa del evangelio. O sea, a veces, mire, a veces viene la tentación de Satanás por los momentos difíciles que pasamos. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles nos llevan a una idea humana. Bueno, si yo soy cristiano, entonces ¿por qué me está pasando esto? Esta es una mente humana, es una lógica humana. Y en esa lógica humana, si yo soy un hijo de Dios y estoy aquí metido en este asunto, entonces lo dejo. La verdad que esto es algo ilusorio, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque comenzamos a razonar, hermanos, de manera humana. Y aún como cristianos, yo sé de algunos cristianos que, hermanos, caminaron bien y por el hecho de que llegó un problema serio a sus vidas, murió un cónyuge, murió un hijo, cayeron en bancarrota en la parte financiera, económica, hermanos, volvieron atrás. ¿Por qué? Porque no pudieron entender, hermanos, que Dios tenía una razón por qué había permitido eso. Pero en ese dolor, en esa situación, ellos comenzaron a actuar con la lógica humana y decir, bueno, si esto es lo que me va a venir como cristiano, pues adiós. Entonces vemos que algo así estaba pasando, hermanos, ahí en Tesalónica. Y entonces Pablo en el versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese, el que dice ahí, tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. O sea, Pablo ve que detrás de esa tribulación, detrás de esas pruebas, detrás de esas situaciones que estaban viviendo los hermanos, algunos se estaban retirando de la fe y no se habían dado cuenta que era una obra del diablo, una obra, hermanos, de Satanás, la que estaba operando en los problemas, en las situaciones que los hermanos estaban viviendo ahí. Entonces Pablo actúa y dice, puede ser que el tentador les haya tentado porque los quiere sacar del camino, hermano. Volviendo aquí a Santiago, vea lo que dice la palabra. Sigamos leyendo ahí en el capítulo 1, dice, sino que cada uno, versículo 14, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia se refiere a la naturaleza pecaminosa que está latente en nuestras vidas. O sea, aun cuando ya somos cristianos, pero la naturaleza pecaminosa está latente en nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que ahí es donde, en ese caldo de cultivo, es donde el enemigo pone su semilla maligna para hacernos apartar del camino del Señor. Es ahí donde nos ataca el enemigo. Es por eso, hermanos, que la naturaleza carnal del hombre debe de estar, hermano, clavada en la cruz. Amén. Lo que dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir que las concupiscencias, la naturaleza pecaminosa del hombre, hermano, se convierte en un asidero, en una puerta, si nosotros lo permitimos, una puerta de Satanás, para que ahí seamos seducidos. Es por eso que en la vida cristiana, hermanos, tenemos que vivir una vida constantemente de fe, de confianza, de consagración al Señor de nuestra vida. Es por eso que la vida cristiana, hermanos, no es de ponerse un ropaje el día domingo y quitárselo cuando uno se va de la iglesia o cuando llegue el lunes y tomar un nuevo vestido ahí en el trabajo o en la casa, en la familia, es decir, en cualquier lugar. No, la vida cristiana es una nueva naturaleza que nos va a perseguir todos los días hasta que Cristo venga, hermano, o hasta que vayamos a su presencia. Y por lo tanto se convierte en una batalla continua de fe, porque esta carne, si usted le da un chancecito, hermano, olvídese, ¿no? Si usted le da un chancecito a los ojos para que vea algo, ¿verdad? Algo ahí carnal,
que despierte los apetitos de la carne, hermano, Satanás ahí lo va a llevar y va a destruir su comunión, va a destruir su santidad, va a destruir, amado hermano, su fe, va a destruir todo lo que usted Cristo ha levantado, el Espíritu de Dios ha levantado en su vida. ¿Por qué? Porque es ahí, hermanos, en la naturaleza latente del hombre, donde dice la palabra que la tentación opera. Ahí es atraído. Por ejemplo, el que es esposo, si él comienza a escuchar a un compañero de trabajo, vecina, hermana en la iglesia, también puede suceder eso, hermano. Comienza a escuchar una voz dulce de alguien que no sea su esposa y pone atención a esa dulzura aparente de esa persona, hermanos. Si usted le da larga a eso, si le da un espacio a eso en su corazón, hermanos, por ahí va a ser atraído y va a ser seducido. Si por ahí en el trabajo alguien nos dice, mira, te tengo un buen negocio. Mira, si hacemos esto, vamos a ganar tanto y tal, y esta parte, esta tajada, ¿no?, va a ser para ti. Te voy a dar este porcentaje. Entonces, claro, si nosotros le damos lugar a ese caldo de cultivo, el enemigo en nuestra carne, y decir, bueno, tengo tantos problemas, no he pagado la casa en varios meses, no tengo para la matrícula de mi hija, de mi hijo, ¿verdad? No tengo esto, no tengo lo otro. Es una gran oportunidad. Ahí, hermanos, viene en ese pensamiento carnal que le damos espacio. Ahí el enemigo entra. Nos atrae con es decir, con algo atractivo, es decir, con, ¿cómo le llaman? El anzuelo tiene una carnada, quería decir. El pescador lanza el anzuelo. El anzuelo es un aguijón, hermano, que tiene un filo tremendo, que cuando un pez muerde no se puede liberar de él. Pero el anzuelo tiene una carnada. Y cuando el pescador va a pescar, él sabe qué tipo de pez quiere pescar, y dependiendo del tipo de pez que quiere pescar, así también es la carnada, hermano. Así que el diablo también lo sabe. Él sabe a quién quiere, hermanos, atrapar. Entonces tira la carnada que es la adecuada para que la persona pueda caer en sus planes de destrucción. Y es ahí, hermanos, donde queda atrapada la persona. Eso significa tentación. Y la tentación, hermanos, solamente viene de Satanás. Y si alguien a usted lo incita a hacer algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, está siendo un instrumento de Satanás para tentarlo. Lo que pasó con Sansón. Dalila era una mujer bonita. Según lo que dice la Biblia, era una mujer espléndida, hermano. Una mujer bella físicamente hablando, inteligente, con inteligencia diabólica. No crea usted que Sansón cayó ahí con una persona, ¿verdad?, común y corriente. No, Satanás preparó su mejor carnada para que este hombre cayera y la unción de Dios desapareciera de su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque detrás de eso está una obra maligna, está una obra satánica que quiere destruir nuestra vida. ¿Qué es lo que quería Satanás con Jesús? Él sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Él sabía que Cristo, en él, hermanos, pesaba la salvación de toda la humanidad y la restauración de todas las cosas. Y es por eso que Satanás se fue en contra de Jesús para tratar de sacarlo del camino. Entonces hay que entender cómo opera la tentación, hermano. Ahora, en tercer lugar, pensemos en cuáles hubieran sido las razones o qué lecciones, mejor dicho, aprendemos de la tentación que pasó Jesús de acuerdo a este pasaje de la Escritura. Primero, Jesús, hermano, fue tentado para identificarse con cada una de nuestras debilidades. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4,
Vayamos ahí rápidamente, que tenemos que ir concluyendo para tener el momento de la cena del Señor. Capítulo 4 y versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede, oiga bien, dice, no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Cristo fue tentado porque Él se identificó a través de esa tentación, hermano, con la debilidad. No olvidemos que Jesús 100% Dios, 100% hombre, porque se encarnó. Sin embargo, Él, hermano, pasó por la tentación para identificarse con usted y conmigo y decirme: hijo, yo sé lo que es esa tentación, pero acude a mí y yo te voy a ayudar a vencerla. Amén. Porque eso es lo que dice acá, ¿verdad? Jesús fue tentado, ahora dice: acerquémonos pues. Si usted sabe que Cristo, hermano, puede entenderle en su debilidad, en un momento que usted esté pasando, un momento de incertidumbre, un momento de debilidad que usted dice: ¿cómo voy a hacer, Señor? El Señor sabe, el Señor conoce, hermano, esa debilidad y dice: acérquense a mí y yo les voy a ayudar. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, no queremos buscar al Señor en nuestras debilidades y por eso caemos. Segundo, para demostrar que Dios es poderoso para vencer toda tentación, y de igual manera nosotros en Él podemos vencer toda tentación. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, vamos a ir ahí, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y oiga bien el 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Dice que Él es la cabeza, pero también dice que la iglesia es su cuerpo. Y amado hermano, así como Cristo venció, también la iglesia de Cristo tenemos esperanza de victoria. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, hermano. Y Él le dio la autoridad espiritual a la iglesia. Es por eso, hermano, que sabe, mire, la actividad carnal de la iglesia hace un daño tremendo a la sociedad. Por ejemplo, todos estamos exentos, no digo que yo me estoy considerando un Superman en esto, pero mire, hermano, qué terrible daño produce un líder de una iglesia cristiana cuando cae en la tentación de Satanás. Y cae porque es un hombre, hermanos, que también tiene, como dice la palabra, debilidades, ¿verdad? Pero es un daño tremendo, hermano, el que se produce. Por eso los malos testimonios, cuando un cristiano, hermano, da un mal testimonio a su familia o da mal testimonio en el lugar donde vive, hermano, ese es un gran daño que se hace a la obra de Dios, aunque el Señor siempre gana. ¿Por qué, hermano? Porque el cristiano es llamado a seguir y hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor, la autoridad que Él nos ha dado. Nosotros fuimos llamados en Cristo para vencer, hermano, para mantenernos firmes en la obra de Dios y para someter todas las cosas debajo de sus pies. Tercero, para demostrar que Satanás tiene un poder limitado. Dice la palabra: mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo. Y en el capítulo 2 de esta misma carta, el apóstol Pablo dice que el Señor en la cruz exhibió públicamente, hermanos, la derrota de Satanás. Entonces la tentación,
en el desierto, en la cual Cristo salió victorioso, nos dice, hermanos, que Satanás sí tiene poder, pero es un poder limitado. Cuando usted y yo nos plantamos en la fe de Cristo, hermanos, Satanás no puede más que huir si nosotros nos plantamos en fe y en autoridad espiritual. Y número 4, para que venciendo la tentación seamos más fuertes para servir en la obra del Señor. Mire, qué lindo, porque cuando alguien cae en la tentación de Satanás, lo que sucede es se debilita. Y si es un obrero, un cristiano, hermano, se debilita en el servicio, en la obra del Señor. Pero cuando un siervo de Dios, un hijo de Dios, hermano, se mantiene firme en la tentación y vence con la ayuda del Señor la tentación, ¿sabe lo que sucede? Se vuelve más fuerte, espiritualmente más consistente, para poder ser útil en las manos del Señor. Lo que pasó con el Señor después que Él pasó la tentación en victoria, mire lo que registra, hermanos, y aquí quizás nos vamos a quedar, no vamos a poder finalizar pero esto es impactante lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 4 y versículo 14. Vea a dónde nos lleva, hermanos, cuando nos mantenemos firmes ante las tentaciones de Satanás. Y Jesús volvió, ¿en qué? En el poder del Espíritu, el mismo Espíritu que lo ungió y estuvo con él en esa batalla espiritual, dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y glorificaban todos a Dios. Y en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. O sea que después de que Jesús salió victorioso en la tentación, comenzó, hermanos, un ministerio poderoso, un ministerio de libertad, de salvación, de bendición para todos aquellos que estaban que pudieron, hermanos, recibir su palabra y su presencia. Hermanos, Dios nos ha llamado a que resistamos. Y aun cuando el último punto de mi mensaje, que tiene que ver con los dos principios que usó Jesús para vencer la tentación, solamente se lo digo, partiendo del hecho de que usted tiene el Espíritu de Dios y que yo tengo el Espíritu de Dios desde el momento de la conversión. Estamos en nuestro corazón, habita el Espíritu. Pero Jesús usó dos principios. El primer principio es el sometimiento a Dios y el segundo principio es el poder de la palabra de Dios, que lo vamos a dejar para otro día, hablar sobre estos dos principios con los cuales Jesús venció la tentación del enemigo. Hermanos, estamos expuestos todos los días a los ataques de Satanás. Por favor, usted no se descuide, no nos descuidemos, me incluyo. Hermanos, no veamos la vida cristiana con simpleza. Ese es el problema que ha afectado tanto a la iglesia a través del tiempo, hermano, porque hemos agarrado el cristianismo como que fuera una religión. Quiero decirle que el cristianismo no es religión. El cristianismo es una obra preciosa que Dios hace en el corazón de los hombres. La iglesia de Cristo es una iglesia que ha sido llamada, hermanos, para vivir para la gloria de Dios. No es una religión. Por tanto, cada cristiano estamos sabedores, hermanos, que vamos a estar en batalla contra Satanás todos los días. Pero no temamos. Usted con Cristo, con el Espíritu de Dios, vamos a ser vencedores en todas las trampas del enemigo. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.